Lucas capítulo 6, verso 43, y vamos a concluir, ¿verdad? El mensaje con la segunda parte hoy de asuntos del corazón. Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Dice aquí la palabra: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo primero que tenemos que resaltar entonces en el día de hoy es que el corazón tiene la capacidad de maldecir o bendecir. Tiene la capacidad de destruir o edificar. ¿Qué está haciendo tu corazón y mi corazón el día de hoy? Porque el corazón tiene esa capacidad. El Señor trae la imagen a nosotros de ese árbol. Dice que hay un árbol bueno que está llamado a dar buenos frutos, que hay un árbol malo que está llamado a dar malos frutos, pero que un árbol malo no puede dar buenos frutos, así como un árbol bueno no da malos frutos. Y el Señor está comparando aquí el corazón como un árbol. Está hablando, el corazón lo compara como un árbol porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un árbol, los frutos que podemos comer de un árbol no es más que la manifestación de todo el potencial que ese árbol contiene en sí mismo. La pregunta es si nosotros estamos maldiciendo o estamos bendiciendo. Si hoy estamos destruyendo o estamos edificando. Porque cualquier dirección que estemos tomando nosotros, nuestras acciones estén revelando en el día de hoy, está hablando de una condición del corazón. Maldecir no es decir las malas palabras, aquellas que desde pequeñito, ¿verdad? Cuando la decíamos, nos daban, ¿verdad? Por la boquita, cuando no diga eso, esa mala palabra. ¿A quién tú oíste decir eso? Hoy día no, hoy día vemos niños diciendo mala palabra y lo que hacen es que se ríen, ¿verdad? Y hasta lo suben a las redes. Pero en mis tiempos, tú decir una palabra descompuesta, eso implicaba una activación del automático de la mano de tu madre o de tu padre. Era como que tenía eso ensayado, porque era como la dirección correcta que iba a la velocidad correcta y la intensidad correcta. No te partían la boca, pero tú lo sentías. ¿A quién tú escuchaste decir eso? Entonces, maldecir no es eso. Maldecir no es eso. Maldecir es hablar mal. El apóstol Pablo nos dice en la palabra, en el libro de Efesios, o en la carta a los Efesios, que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Una palabra corrompida es aquella que cuando sale de tus labios destruye. Una palabra corrompida es una palabra que es capaz de marcar la vida de un joven, la vida de una joven, y que este joven, esa joven que tenía tanto potencial, tenía tantos sueños, se convierta ahora en una persona frustrada. El poder de las palabras. Pero todo sale de un corazón que tiene una condición determinada que va a bendecir o va a maldecir, va a destruir o va a edificar. Ahora, ¿cómo surge un árbol? Tú coges semillas y de manera intencional tú siembras las semillas, las riegas en la tierra y ese árbol comienza a crecer. También hay maneras de crecer un árbol y es semillas que pueden caer porque las aves la toman de un lugar, migran
la dejan caer en una tierra y de manera silvestre pueden crecer. Ya sea una forma o ya sea la otra, ya sea intencional o no, tu corazón y mi corazón es ese gran terreno que recibe una semilla que luego se convierte en un árbol. Que recibe una semilla que luego se convierte en un árbol. ¿Cuáles son las semillas que tu corazón y mi corazón han recibido? ¿Y qué tú y yo tenemos que hacer en el día de hoy para comenzar a dar buenos frutos? Para comenzar a hablar correctamente. El pasado viernes en nuestra reunión de parejas bendecidas tuvimos un gran tiempo. Luego me dieron el reporte. Yo pensaba que eran alrededor de 42 parejas o 43, pero el reporte que me dieron, llegamos prácticamente a 50 parejas aquí reunidas el pasado viernes, un tiempo tremendo, de mucha bendición. Y dentro de la conversación que teníamos acá, hablábamos de que como manzana de oro con figuras de plata son las palabras dichas como conviene. Dice la Escritura, eso no dice la palabra, y ciertamente es así. Tu corazón hoy y mi corazón, tenlo por seguro, lo que tú hablas, como tú actúas, es por lo que hay en tu corazón. Es por lo que hay en tu corazón. Cuando tú y yo reaccionamos violentamente a algo, es porque en nuestro corazón hay algún tipo de turbulencia, que a todo tipo de estímulo lo que hace es una reacción violenta. Creo que es un buen momento para tú y yo detenernos y revisar cómo estamos hablando. Revisar cómo estamos hablando, si estamos hablando palabra de fe o estamos hablando palabra de incredulidad. Si nuestros labios están declarando palabras de duda, palabras de temor. Cuando hay personas hay personas que me pueden citar la Biblia, se la pueden saber de memoria, pueden orar, pueden ayunar, pueden hacer todas las cosas. Pero cuando yo lo escucho hablar respecto a diferentes cosas, su forma de hablar me va a revelar ciertamente lo que hay en su corazón. Si hay incredulidad, si hay fe, si hay confianza en Dios o hay confianza en sus fuerzas. Si hay una dependencia de Dios o una dependencia de las relaciones que tiene. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo curioso de esto es que lo que tú y yo hablemos también se convierte en semillas, porque todo esto es un ciclo. Entonces tus palabras y mis palabras también serán semillas que van a afectar positiva o negativamente a los que están a nuestro alrededor. Se van a convertir en semillas que luego van a producir un fruto, que ese fruto es el mismo que tú y yo nos vamos a comer. Proverbios capítulo 13, verso 2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Lo que estoy diciendo aquí, que un corazón amargado, un corazón herido, un corazón dañado, solamente va a provocar heridas, amargura a aquellos que están a su alrededor. Óyeme bien, toda persona que tenga su corazón dañado, herido, maltratado, amargado, cuando abra esa boca solamente va a producir en la vida de otros amargura, herida, daños. Aún quieran ser tiernos, porque hay amargura. Y Dios no te quiere amargo. Dios no quiere que haya amargura en tu corazón y en mi corazón. Dios no te quiere enfermo o enferma. Hay personas que estamos enfermos, estamos tan dañados que ni siquiera lo sabemos. Lucimos bien. Es más, pretendemos hablar bien, porque no sabemos unas cuantas palabritas: bendecida, bendecido, en victoria, triunfantes, de gloria en gloria.
Y nos aprendemos todo este lenguaje de una subcultura. Sin embargo, estamos dañados, estamos rotos. Y cuando le hablamos a nuestros hijos detrás de la puerta de la casa, también le dañamos. Cuando le hablamos a nuestra pareja, cuando le hablamos a otra persona, cuando reaccionamos a la autoridad, le reaccionamos desde una posición dañada. Hay personas que no se relacionan correctamente con autoridad porque vienen dañados con la autoridad que tuvieron en su casa, su padre o su madre. Entonces tú no puedes pretender que esta persona, si no es sanada, si no es restaurada, se pueda relacionar correctamente con las autoridades establecidas en el gobierno, con las autoridades establecidas a nivel eclesiástico, con las autoridades establecidas en el colegio o en la universidad. ¿Por qué? Porque hay un tema con autoridad. Pero hay una autoridad que está sobre toda autoridad. Y esa autoridad que está sobre toda autoridad es nuestro Dios. Y por dañado o dañada que tú y yo estemos, esa autoridad viene para transformar la condición de nuestros corazones, renovarnos y hacernos hombres y mujeres nuevos, jóvenes que podamos soñar, comprender que tú y yo no somos lo que otros han dicho que somos, que tú y yo no somos lo que las circunstancias hasta el día de hoy nos han dicho que somos, sino que tú y yo somos lo que nuestro Padre eterno ha dicho por su palabra que tú y yo somos. Y vamos a creerlo, vamos a establecerlo en nuestros corazones y vamos a hablar esa palabra, vamos a actuar basado en eso. Porque de la abundancia del corazón. Salmo 141, versos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. El salmista se acerca a Dios y en un momento de intimidad, en un momento de oración, le dice al Señor: Señor, pon guarda en mi boca, pon centinelas en mis labios. Señor, que si yo voy a decir algo incorrecto, algo que está contrario a lo que tú has establecido, Señor, mira, ponme gago, ponme a tartamudear, haz algo, pero pon guarda, pon un centinela en mis labios. Si voy a decir algo incorrecto, Señor, ponme a toser, aunque la gente me salga huyendo porque piensa que yo tengo COVID. Pero haz algo, pon guardas, pon centinela en mis labios. Y Padre, por favor, no permita que mi corazón se incline a cosas malas, que yo no me deleite, Señor, en las cosas que hacen los prevaricadores, que no me deleite las cosas que hacen aquellos que operan en maldad. Y esto entonces nos lleva a un punto, y es que tú y yo tenemos que comprender que el tema del corazón, el tema de las palabras, no se pueden dejar al azar. Tenemos que ser intencionales. Dios quiere que tú y yo seamos intencionales. Esto no es al azar, esto no es que yo amanecí hoy. Ay, vamos a ver cómo me va hoy. Salir. Vamos a ver qué pasa. No. La palabra me habla de una intencionalidad que debe de haber en tu espíritu y en mi espíritu, para que toda palabra que salga sea palabra buena, sea palabra de bendición, sea palabra de edificación, sea palabra alineada a los propósitos eternos del Padre, y no palabra que sea de destrucción, de corrupción, palabra que vengan a dañar, a destruir la vida de otros, a destruir los sueños de otros o a destruir nuestros propios sueños. Tenemos que ser intencionales. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer día a día. Hablábamos el pasado domingo acerca del hábito. Tenemos que habituarnos a hablar, a pensar
a proteger el corazón. No podemos dejarlo al azar. Los empresarios responsables y exitosos, todos los días, están revisando cómo está el mercado. Todos los días están revisando cómo está la competencia. Todos los días están analizando qué pueden implementar para hacer crecer el negocio. Eso no es de que los clientes van a venir solos. ¿Saben? Ustedes conocen marcas que son tradicionales, que hoy día ya no son marcas líderes, simplemente porque se descuidaron en el mercadeo, simplemente porque se descuidaron en no mejorar la imagen del producto. Ni siquiera la esencia del producto puede ser el mismo, pero hasta la presentación para conectar con la nueva generación. Productos que se quedaron quizás mercadeando o haciendo publicidad tradicional, cuando la publicidad hoy día ha cambiado totalmente. Los empresarios exitosos, ¿sabe qué hacen? Es identificar cuál es la corriente que cada día va tomando, porque esto va variando día tras día. ¿Cuál es la tendencia? Si la tendencia ahora es migrar de los papeles, del periódico tradicional al periódico digital, de la publicidad de televisión a la publicidad por las redes sociales, es identificar hacia dónde va, cuál es la tendencia, para que la empresa pueda crecer, pueda prosperar. Tu vida y mi vida va a prosperar en la manera que así mismo nosotros, de manera intencional, velemos cuáles son las semillas, cuáles son las palabras, y tener un detector. No, eso no es de Dios, no lo voy a recibir en mi corazón. Y no es decirlo y que no lo recibo, no. Es ciertamente proteger tu corazón, proteger tus labios, ser intencional. Y cuando tú digas algo que tú sabes que no es de Dios, que no corresponde a lo que Dios quiere que salga de tus labios, tener la responsabilidad del valor de echar un paso hacia atrás. Tenemos que ser intencionales. Solo un corazón inmaduro, óyeme bien, solo un corazón inmaduro actuará por impulso y hablará por necesidad. Voy a repetir esto. Solo un corazón inmaduro actúa por impulso. Solo un corazón inmaduro habla por necesidad. Es que yo necesito defenderme, es que yo necesito responderle, yo necesito decir algo, yo no me puedo quedar así. Eso es inmadurez. Un corazón transformado, un corazón alineado a Dios, sabrá cuándo hablar y sabrá cuándo actuar. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿usted me está hablando del corazón como el órgano o qué? Yo estoy hablando como ese motor interior que hay en ti, que te va a mover en una dirección en otra o en otra. Eso que va a producir que tú hables, eso que va a producir que tú actúes y eso que va a producir que tú establezcas un trayecto que te vaya a llevar a un destino. ¿Tu corazón es maduro o inmaduro? Estamos tratando asuntos del corazón hoy. Y no hay manera que podamos concluir este tema sin detenernos, comenzar a identificar realmente la condición de nuestro corazón. Cuando tú escuchaste lo que se dijo de ti, ¿cuál fue tu reacción? La única manera que podemos operar, vemos a Cristo siendo tentado, a Jesús siendo tentado en el desierto, y la única manera que teniendo Él todo el poder y toda la autoridad para reaccionar y demostrarle a Satanás quién era Él realmente, la única manera era si Jesús actuaba de manera inmadura. Pero por cuanto Jesús
manifestó madurez en el espíritu. Jesús no se movió de su posición porque el propósito debía de prevalecer a su necesidad o a sus sentimientos. Un corazón maduro, óyeme bien, un corazón maduro sabrá discernir cuando algo o alguien está amenazando el propósito o cuando algo o alguien simplemente está afectando tus emociones. Asuntos del corazón. Hablamos que queremos estar en victorias, triunfantes en Cristo. Pero creo que llegó el momento en que tenemos que dejar de vivir la vida cristiana simplemente como algo mecánico, como si fuéramos robots, ¿verdad? Tenemos que vivir la vida en Cristo como realmente estamos llamados a vivir. Realmente, quiero resaltar lo que podemos llamar características de un corazón alineado a Dios. Vimos al principio, ¿verdad? Que el corazón, el árbol malo no puede dar fruto bueno y el árbol bueno no puede dar fruto malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos llevar nuestros corazones a alinearse al corazón de Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, dice: mas ahora tu reino, eso es Samuel diciendo a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es curioso, cuando conocemos la historia, cuando la escuchamos y decimos, Dios desechó a Saúl y buscó a David conforme a su corazón. Oye, yo me imagino que David era un tipo perfecto. Yo no puedo alcanzar ese nivel. Es como algunas personas que dicen que tenemos que imitar a Jesús y decimos, pero Jesús lo hizo porque era Dios también, o Jesús es Dios. Pablo nos la pone más fácil. Es como cuando éramos más pequeños. Sí, yo era más pequeño todavía. Cuando éramos más pequeños y queríamos incestar. Entonces, habían estas canchas que eran de plástico o que se podían graduar. Entonces, nos gustaba donkear. Y para decir que hemos donkeado, ¿qué hacíamos? Bajábamos la cancha. De ahí viene la expresión. Hay que subirle la cancha. Porque en la medida que tú vas creciendo, entonces la cancha se iba subiendo de nivel. Pablo nos baja la cancha. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. De manera que tú y yo podemos tener un corazón alineado a Dios, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar incluso de nuestras caídas. Cuando Dios escoge a David, dice que él había escogido uno conforme al corazón de él. Pero conocemos la historia de David. Sabemos que David pecó contra Dios. No una, sino varias veces. Sabemos qué tipo de pecado. Cometió adulterio, cometió homicidio, derramó mucha sangre. Tanta sangre derramó David que le fue prohibido edificarle casa a Dios. Y la casa a Dios fue hecha por su hijo Salomón. Pero vemos que Dios dice que David tiene un corazón alineado a él. ¿Cómo un corazón tan humano puede ser alineado a Dios? Como tu corazón y mi corazón puede ser alineado a Dios a pesar de nuestra naturaleza. Antes de verlo acá, os lo voy a leer. Primero,
tiene sentido de propósito. Un corazón alineado a Dios tiene sentido de propósito. Cuando vemos a David enfrentando a Goliat, lo que David hizo referencia para luchar o para derrotar a Goliat fue esta palabra. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que no tiene pacto? ¿Quién es este filisteo para desafiar el ejército del Dios viviente? Hay un sentido de propósito en David. David estaba convencido en sí mismo que el propósito de Dios es prevalecer ante sus enemigos y que no existe nada ni nadie que se levante contra Dios que pueda permanecer. Ese sentido de propósito lleva a David a poder desafiar a Goliat, sabiendo que por grande que luciera, por intimidante que luciera, el propósito de Dios de vencer a sus enemigos iba a prevalecer. Sentido de propósito. ¿Qué nos gobierna a nosotros? ¿Propósito o circunstancia? ¿Qué gobierna tu vida y mi vida? ¿Propósito o deseos? Lo segundo, afirmado en su identidad. David sabía quién era él. Y eso lo vemos en múltiples casos en la vida de David. En una ocasión David censa al pueblo cuando Dios no lo había mandado a censar, y Dios entonces David tiene que experimentar la consecuencia de su acción, de su rebeldía ante Dios. Sí, conforme al corazón a Dios. Y cuando viene el juicio, viene el profeta, le dice a David: ¿cómo quiere ser juzgado? Si el castigo venga sobre el pueblo, si venga sobre él, que los hombres lo juzguen o que lo juzgue Dios. David dice: no, que me juzgue Dios. No, sobre el pueblo no, ni que me juzguen los hombres. Yo quiero que me juzgue Dios, porque yo le conozco, yo sé quién soy en él. Pero vemos otras ocasiones en la vida de David. David, en un momento bien difícil de su vida, que tocó fondo, donde su verdor se convirtió en sequedades de verano, David pudo decir: volví mi corazón a Dios. ¿Por qué David volvió su corazón a Dios? Porque sabía que si volvía su corazón a Dios, Dios se lo iba a perdonar, porque él sabía quién era él en Dios. Cuando leemos el Salmo 51, es un salmo ciertamente de confesión de pecado y de restauración, pero es un salmo de declaración, de convicción, cuando tú sabes quién tú eres en Dios. Un corazón alineado es un corazón que tiene propósito, pero también tiene una identidad clara y definida. Tú sabes quién eres. No hay persona alguna que pueda moverte de tu posición en Dios. No hay declaración de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hija, de hijo, de sistema, de liderazgo. No hay nada ni nadie que pueda a ti dañarte en tu posición, porque tú sabes quién eres en Dios. Yo no estoy hablando de orgullo, no estoy hablando de prepotencia, estoy hablando de identidad. Porque si sabes quién eres en Dios, entonces va a actuar también como Dios demanda que tú actúes. Entonces ahí viene el tema de la humildad, viene el tema de la mansedumbre, viene el tema de la sabiduría y otras cosas que por tiempo no podemos hablar hoy. Pero cada una de las veces que David era desafiado, que se enfrentaba frente a una gran adversidad, vemos a David que era un hombre de fe y esperanza. Fe y esperanza. Un corazón alineado a Dios, propósito, identidad, pero también está cargado de fe. ¿Hay fe en tu corazón? ¿Hay esperanza en tu corazón? ¿O lo que hay es duda? ¿Hay temor? ¿Hay incredulidad? Esta es la palabra, que el que teme no ha sido perfeccionado en Dios.
Yo no estoy hablando de que cuando los enemigos vengan contra ti, cuando las circunstancias se levanten contra ti, tú no comienzas a sudar frío. ¿Alguno acá ha sudado frío? ¿Algunos de ustedes aquí han estado en un momento tan presionados que comienza a entrar un deseo de ir al baño? Sí, porque es un reflejo biológico de cómo están tus emociones. Pero tú puedes ir al baño y aún así saber que tu Redentor vive. Y aún así salir del baño con la convicción de que pase lo que pase, tuya es la victoria. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Que aún de los muertos, Dios puede levantarse una generación de hijos. Fue lo que Dios le reveló al profeta a través del valle de los huesos secos. Como de un valle lleno de huesos secos, Dios podía levantarse un ejército. Propósito, identidad, fe y esperanza. Finalmente, un corazón alineado a Dios sabrá escoger correctamente. ¿Por qué sabrá tomar la dirección correcta? Porque un corazón alineado a Dios es sensible a la voz del Espíritu. Hablábamos de David, ¿verdad? Hablábamos de por qué David reveló que había propósito, en su corazón había propósito. Porque en su corazón había identidad, porque en su corazón había fe y esperanza. Pero sabe, muchas veces David tenía que tomar decisiones importantes. Y dice la palabra que David consultaba a Dios. Y le preguntaba, subiré a la guerra, subiré a la batalla. Y Dios le decía, sube. Y a veces Dios le decía, no, no subas. Y David sabía cuándo subir y cuándo no subir. La pasión de David era construirle casa a Dios. Dice en uno de los libros, creo que en Crónicas, el primer libro de Crónicas, o al final del segundo libro de Samuel. No, es el primer libro de Crónicas, que creo que lo dice. Dice la palabra que David declara, porque he puesto mi afecto en la casa de Dios. El afecto, la pasión de David era construirle casa a Dios. Pero por cuanto David tenía un corazón alineado a Dios, bastó con que el profeta le dijera a David, tú no construirás casa a Dios, sino un hijo tuyo, porque tú has derramado demasiado sangre y la casa de Dios tiene que ser edificada en paz y no sobre plataforma de guerra. Y David tuvo que escoger y escogió correctamente. No edificó. Lo que hizo fue que entregó provisión a su hijo para que su hijo entonces edificase casa. Tomar decisiones correctas no siempre va a ir en la dirección de nuestros deseos. No siempre va a ir en dirección de lo que nos agrada, de lo que nos hace sentir bien. Sé que muchos acá les gusta ese versículo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero en ningún momento la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es cómoda. No, en ningún momento dice que la palabra de Dios es cómoda. No, la voluntad de Dios es cómoda. No dice en ningún momento que la voluntad de Dios nos hará sentir bien. Dice que es buena porque perfecciona, es buena porque nos lleva al cumplimiento, pero no dice que nos hace sentir bien. No necesariamente lo bueno es agradable, hace sentir bien. Un medicamento puede ser bueno, pero su sabor puede ser amargo. Pero un corazón alineado a Dios escogerá la dirección correcta, aunque sea amargo el trago, aunque produzca dolor el desprendimiento. Asunto del corazón.
¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué decisión habrás de tomar? Hay una anécdota, una historia. Todos conocemos. Para mí, independientemente de las zonas grises de su vida, yo pretendo siempre celebrar las luces de él. Estoy hablando de Mandela, Nelson Mandela. No era un pastor, no era un profeta, no era un hombre que ayunaba, estaba en alabanza o la adoración. Sin embargo, nos dio una lección del que es un corazón sano, de un corazón fuerte, lo que es un corazón maduro. Después de pasar 27 años en la cárcel, justamente, después de haber sido encarcelado y llevado a un lugar de suma incomodidad, a causa sobre todo del color, por el color de su piel. A pesar de estando en la cárcel, de enterarse de la muerte de su hijo o de uno de sus hijos congénito. A pesar de su mujer, su compañera, serle infiel y terminar él divorciándose. A pesar de tantas cosas que vivió este hombre, él decidió que su corazón no se iba a dañar por todos esos eventos que pudieron marcar su vida. Y este hombre pudo escoger suicidarse, ser un hombre fracasado, frustrado, amargado, tratar de vengarse de los blancos que lo llevaron al calabozo, tratar de cometer un feminicidio o hacer algo contra la mujer que había adulterado, que le había sido infiel. Pero él decidió que su corazón no iba a actuar basado a sus sentimientos, sino que iba a ser gobernado por un propósito. Y ese propósito de ver una Sudáfrica transformada lo llevó a comprender que su identidad no estaba en el uniforme con un número que lo identificaba como un preso, sino que su identidad estaba definida por quien realmente él era como ser humano. Por eso durante 27 años en la cárcel siempre tuvo la fe y la esperanza de que cuando saliera él iba a ser parte de algo grande. Él iba a ser parte de una transformación. Por eso que cuando sale toma la decisión correcta. Perdona a los que lo llevaron al calabozo. Aunque se divorcia, guarda la integridad de ella, la que fue su esposa. De la prisión pasa al palacio presidencial. Solamente un corazón alineado, un corazón sano, tiene la capacidad de salir del calabozo al palacio. Muchas veces lo hablamos cuando pensamos en José, pero le di un ejemplo, le bajé la cancha. Le hablé de Nelson Mandela.
de la cárcel al palacio presidencial. Todo porque él tomó una decisión. Tu corazón no iba a estar dañado. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Quiero invitarte a que te ponga de pie unos segundos.